La familia, que es célula fundamental de la sociedad humana, eventualmente se ve afectada y seriamente dañada por agresiones que le vienen de fuera, agentes que provocan violencia, pero también la familia, que debería ser el lugar natural para el desarrollo del ser humano, eventualmente se ve afectada por agentes de violencia internos. Bajo el mismo techo hay violencia por parte del padre o de la madre. Hay violencia entre los hermanos y entre los hijos también, de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Cómo poder afrontar esto? ¿Cuáles son esos agentes que provocan violencia? ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo prevenirlos? Pero también cómo corregirlos. Hablaremos hoy de este tema en el Pulso de la Fe. Platicaré con una psicóloga con especialidad en desarrollo humano y en orientación familiar. Platicaré con el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Familia, Juventud y Laicos, y platicaré también con una consejera de una fundación que trabaja para evitar la violencia familiar. Esto y más hoy, por supuesto, la audiencia y la bendición apostólica en el Pulso de la Fe. Quédese con nosotros. En efecto, ese es el tema de hoy. Le saludo, agradezco que esté con nosotros. Le anticipo que la violencia intrafamiliar no siempre es intencional. La mayoría de las veces son situaciones que surgen sin quererlo y sin desearlo. Y muchas veces quien está siendo generador de esa violencia no lo sabe. Y si lo sabe, quisiera evitarlo, pero en muchas ocasiones no puede evitarlo. Así que este tema les sugiero que será muy ilustrativo. Pienso que nadie puede sustraerse anticipadamente y decir, yo soy ajeno a eso, ya sea en historias pasadas, cuando uno era niño, o ya sea actualmente, o en el futuro, porque hay violencia hacia los ancianos, hacia los abuelitos, que de pronto tienen que vivir con los suegros o con las nueras o con los yernos, y reciben mucha violencia. A veces, aunque sea el desdén, si no es que el desprecio, o en muchas ocasiones el olvido. Los hijos a veces pagan los desvelos con olvidos. Hablemos de esto, este es el tema central, pero veamos una nota que nos presenta cuál es el panorama actual en torno a este tema de la violencia familiar. La violencia intrafamiliar constituye un problema social de grandes dimensiones. Sus consecuencias ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los grupos de población que son más vulnerables, como son mujeres, niños y ancianos. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar si hay una actitud violenta repetitiva. En México, las estadísticas señalan que cada año se desintegran cientos de familias a causa de la violencia intrafamiliar. Dicha violencia afecta principalmente a los más pequeños del hogar. Un gran porcentaje de los niños que viven en la calle huyeron de sus hogares por ser objeto de maltrato. Datos de INEGI demuestran que 1 de cada 10 casas en México está afectada por violencia doméstica. A menudo, el daño emocional severo a los niños maltratados no se refleja hasta la adolescencia, o aún más tarde, cuando muchos de estos niños maltratados se convierten en padres abusivos y comienzan a maltratar a sus propios hijos. Un adulto que fue abusado de niño tiene muchas dificultades para establecer relaciones personales íntimas. Estas víctimas, tanto hombres como mujeres, pueden tener problemas para establecer relaciones cercanas, para establecer intimidad y confiar en otros al llegar a adultos. Están expuestos a un riesgo mayor de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, enfermedades médicas y problemas en la escuela o en el trabajo. Sin el tratamiento adecuado, el daño puede perdurar de por vida. Bueno, este es el panorama. A partir de esto podemos entrar al tema. Le voy a presentar a dos de nuestros comentaristas hoy. Más adelante vendrá una consejera de la Fundación Juconi
Pero por ahora le presento y recibo con afecto a Maga Albarrán. Ella es psicóloga con especialidad en desarrollo humano, con especialidad también en orientación familiar. Es escritora, tiene 2 libros publicados. Maga, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Roberto. Encantada de estar aquí. Bueno, le presento y recibo con afecto también a Monseñor Enrique Glenny Graue. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal y con esto quiero decir, con una cobertura nacional en todo México, la Comisión Episcopal para la Familia, Juventud y Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Glenny, bienvenido. Gracias, Roberto, de nuevo aquí, acompañándote en este interesante programa. A ver, para que Mara nos dé su visión de psicóloga y de orientadora familiar, antes te tengo que preguntar esto. En base a esta experiencia que nos has dicho, ¿tú qué sabes? Más o menos, ¿qué porcentaje de las familias bautizadas y creyentes sufren de violencia familiar? Muchísimas. Mira, hay Muchísimas fenómenos... es 60, 70, 80, 90%. No sabría decirte así en detalle. De 10 familias que conoces, ¿en cuántas has detectado violencia? Yo creo que casi la mitad, probablemente. Eso es impresionante. Ajá. Es que hay muchos tipos de violencia, Roberto. A ver, dime. No solo es la violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia económica de restringir. Violencia verbal. Violencia verbal, hay que violencia... a veces puede ser un silencio, ¿no? Sí, exactamente. El silencio a veces es peor que decir cosas, ¿no? A veces decir cosas puede resultar también peor. Pero hay muchos tipos de violencia. Es decir, no podemos confundir, yo creo, conflictos eventuales que puede haber, que siempre hay en los matrimonios, por ejemplo, en las familias, de violencia ya como tal. La violencia tiene una connotación muy especial. Es que violencia suena a golpes, ¿no? Sí, suena a golpes, pero hay golpes de todo tipo, ¿sí? Otro tipo de violencia, por ejemplo, es el chantaje. Es muy fácil hacer chantajes. Yo me parto el alma trabajando por todos ustedes, sí. O el que llega, ya llegó el perro, ¿no? Sí, o cosas así, ¿no? O el típico, por ejemplo, hay muchas mamás que hacen mucho chantaje sentimental con los hijos, ¿no? Hay un chiste muy simpático que llega una mamá, le regala 2 corbatas a su hijo y la mamá siempre queda de mártir, ¿no? Es una forma de violencia. Entonces el hijo se pone una corbata, la ve y dice, mira mamá, qué bonita. Dice, la otra no te gustó, ¿verdad? Tal vez. A veces hay mucha violencia así de... Bueno, tal vez busquen una palabra, una caricia, una muestra de afecto. Claro. Mara, ¿cómo define la psicóloga, la orientadora familiar, la violencia familiar y la violencia intrafamiliar? ¿Son diferentes? Bueno, pues la violencia familiar es, ya lo explicó el padre Enrique, esa incapacidad para manejar relaciones humanas venturosas entre la familia. Desde las discusiones, los pleitos, el dejarse de hablar la pareja, que es una grave violencia ya lo decía psicológica. Monseñor, pero ¿cómo se define la violencia en la familia? Pues más que nada es una inadaptación y es tal vez esa incapacidad de hablar desde los sentimientos, porque muchas veces esa mamá está cansada y empieza a agredir, empieza a gritar, empieza incluso a golpear, porque no ha sabido identificar cuál es su verdadero sentimiento. Está agotada, o está triste, o está cansada. Y esto en la familia es vital, el saber identificar los sentimientos y compartirlos y sacarlos, porque normalmente los seres humanos encapsulamos ese sentimiento. Y cuántas veces la mamá está llorando y el hijo llega y le dice, ¿qué tienes, mamá? ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando? No tengo nada. Y es una forma de negar ese sentimiento. Claro. Y cuando en la familia no se habla de sentimientos, surge esta violencia como una reacción. Bueno, se lo aventaste a los hijos, pero sucede también en el matrimonio, ¿no? Por supuesto. Ella le puede preguntar a él, ¿qué te pasa? Te veo muy tenso. Y él responde, nada, nada. ¿Sí? O a ella, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Sí? Y ese rechazar los sentimientos, pues genera una violencia psicológica, de no saberse comprendido, de no saberse entendido,
y pues genera otro tipo de sentimientos. Mara, dime una cosa, absolutamente todas las personas, todos los seres humanos, ¿tenemos necesidad de amar y de ser amados? Por supuesto, yo creo que es una de la necesidad primordial del ser humano. Los presbíteros también. Obviamente, todo ser humano. Las monjas Pero hay muchas también. formas de expresar y de vivir esta realidad, por supuesto. Sí. ¿No será esta frustración de la que tú hablas la falla en alguna de esas dos cosas? Cuando uno no se siente amado o cuando uno no puede amar. Claro. ¿Ese Mira, es el fondo? simplemente un ejemplo clarísimo. Yo he trabajado mucho en cárceles y en readaptación social y con madres solteras. Y todas me dicen, a mí nunca nadie me dijo que me quería. A mí mi papá nunca me besó. A mí mi mamá nunca me abrazaba. Bueno, y entonces luego hay unas... entiendes que no son malas, que son profundamente desdichadas, que no tienen ese ingrediente que nutre más que el alimento, el amor. Ay, Mara, ¿y qué me cuentas del padre que abusa sexualmente de su hija? Terrible, ahí hay O de una su hijo. gran O del desviación. tío, ¿no? Sí. O de los abuelos. Esa será, puede ser así como la violencia más... Extrema, yo creo que sí. Que puede darse una familia. Yo creo que sí. Y aquí, bueno, pues son esas cadenas de amargura que suena a telenovela, pero que son eso que va arrastrando el ser humano por todo lo que trae. Ese niño, cuando llega al mundo, viene inmaculado. ¿Cuántas mamás dicen, es que mi hijo era tan lindo, tan obediente, tan cariñoso, estaba como para comérselo? Y cuando crece dices, ¿cómo no me lo comí? Porque ahora ya no lo soporto. Sí. Y aquí podemos... Primero el niño no hablaba y ahora no sabemos cómo callarlo, ¿no? Y aquí tendríamos que hacer una pregunta. ¿Qué o quién lo hizo cambiar? ¿Adentro de su familia o agentes externos? La escuela, la preparatoria. Exactamente. Monseñor Glenny, ¿cuál es el ideal de familia? Creo que es tan necesaria como que hasta Dios vio que Jesús tuviera familia. Naturalmente. Le consiguió un papá, carpintero, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Porque enseguida vamos a oír al Papa lo que él dice de la familia. Mira, yo creo que no existe la familia ideal. Hay que tener un ideal para que la familia trabaje y llegue a aquello. Desde luego, la familia ideal es aquella que es profundamente humana, con todas sus limitaciones, pero que acepta sus limitaciones, sus defectos, que tiene una fe, un porqué, un sentido de la vida, que va logrando, porque nadie la tiene nomás así, que va logrando una madurez en cuanto a lo que decía Maga, manejo de sentimientos y diálogo de los sentimientos, y consiguientemente es una familia que logra tener una unidad que no es uniformidad, una unidad que nace de un amor, teniendo en cuenta que el amor da equilibrio. Sí. Muchas veces es como que el amor se desvirtúa. Quizás la expresión, no solo expresión, sino la realidad del amor, es algo de lo que más, digamos, desvirtuado está, más caricaturizado, ¿verdad? Desde poner la idea del amor a una simple cuestión sexual, hasta que a lo mejor el extremo contrario, ¿verdad? Pensar que el amor es solamente cuestión... Estar enamorado, una cosa así tipo platónica. Es que hay esposas que sufren porque piensan que su esposo ya no está enamorado. Es que ya acabó, ¿no? Las serenatas, las flores, los chocolates, claro. Cuando eran novios eran a cada rato. Claro. Pero ya se entró a otras formas de manifestación de amor, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar precisamente lo que decía yo, esa capacidad de ir creciendo, de ir adecuando, de ir integrando armónicamente diferentes circunstancias. La familia no es un monolito, la familia tiene una historia, tiene una biografía, tiene un proyecto y tiene un proceso. No es lo mismo unos papás recién casados o unos esposos recién casados a unos papás de niños chiquitos que unos papás de adolescentes. Claro. Y que a unos papás que se han quedado ya solos porque los hijos ya se casaron, etcétera. Y lo interesante de todo esto es que van aprendiendo. O sea, unos papás primerizos tienen que aprender a ser papás.
unos papás de adolescentes tienen que aprender a ser papás de adolescentes y no saben. ¿Por qué? Pues porque nunca han sido papás de adolescentes. Casi siempre se van aprendiendo con el primero, ya después como que te agarran Echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende, Tan dicen. fuerte, Mara. No, no tanto. Aquí en este caso no se vale echar a perder. Está un poco pesimista. Vamos a ver qué dice el papá. Sí, claro. Usted de lo que escuchará podrá decir, no, bueno, qué bonito suena, pero bueno, es la propuesta, es el ideal, es, digamos, como debiera ser. Todos seríamos felices si la familia fuera así, claro, pero escuche usted los conceptos, ¿no? El punto de partida. Esto dice el Papa sobre la familia. En el hogar es donde se aprende a vivir verdaderamente, a valorar la vida y la salud, la libertad y la paz, la justicia y la verdad, el trabajo, la concordia y el respeto. Hoy, más que nunca, se tiene necesidad del testimonio y el compromiso de todos los bautizados para reafirmar la dignidad y el valor único e insustituible de la familia, fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer y abierto a la vida, y también de la vida humana en todas sus etapas. Qué hermoso es reunirse en familia para dejar que Dios hable al corazón de sus miembros a través de su palabra viva y eficaz. En la oración, especialmente en el rezo del rosario, la familia contempla los misterios de la vida de Jesús, interioriza los valores que medita y se siente llamada a encarnarlos en su vida. La familia es un fundamento indispensable para la sociedad y para los pueblos, y también un bien insustituible para los hijos, que merecen venir al mundo como fruto del amor, del don total y generoso de los padres. Es necesario, por tanto, desarrollar una cultura y una política. Es necesario desarrollar una cultura y una política de la familia que se muevan de una manera organizada en favor de las familias mismas. Por esto los animo a que se unan a asociaciones que promuevan la identidad y los derechos de la familia según una visión antropológica coherente con el Evangelio, e invito también a las asociaciones mismas a coordinarse y colaborar entre ellas para que sus actividades sean más incisivas. Bien, esto es lo que dice el Papa sobre la familia. Es, como le decía, el ideal, es la propuesta. Ver a la familia así, vivirla así, apreciarla así, es un avance, claro, desde el pulso de la fe. Voy a hacer una pausa breve, regreso pronto, para presentarle al patrono de la familia. Estoy hablando de San José. Es patrono de la familia, del trabajo, de una buena muerte. Es patrono del matrimonio, de la paternidad también. San José supo recibir a un hijo que no era suyo. Entonces, quien me está escuchando que es papá de un hijo que no es suyo, al rato va a conocer que no es el único. O la mamá también, que tiene hijos que no son de ella, pero que ella los ha hecho suyos. Vuelvo con esto, vuelvo también para profundizar en el tema de las prevenciones de la violencia y cuando se da, cómo tratarlo, cómo sanar las heridas que dejan unos brazos que no abrazan, unas manos que no acarician, unas palabras que no dicen te quiero. ¿Cómo corregir estas situaciones? Después de una pausa breve. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la violencia familiar, la violencia intrafamiliar. Antes de seguir platicando con nuestros comentaristas y antes de empezar a platicar con una consejera de la Fundación Juconi, porque mire, hoy le queremos entregar, como se dice en familia, el remedio, el frasquito, el trapito y téngamele aquí tantito. O sea, estamos platicando desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la orientación familiar y la psicología, pero queremos presentarle también la visión de un trabajo que se hace aquí, lo que hace una fundación. Vamos a ver antes una nota que nos habla sobre el patrono de la familia, San José.
aquel hombre que en silencio recibió por primera vez con sus propias manos en esa noche de Navidad en Belén a Jesús. Antes de conocerlo ya había creído en él. Con esas mismas manos lo educó y lo formó. Con su trabajo le pagó sus estudios, lo mantuvo, hizo de él un buen hombre, hizo de él un carpintero, y todos en Nazaret le llamaban a Jesús el hijo del carpintero, el hijo de José. Vamos a ver esta nota. San José es el patrono de la familia, del trabajo, de la paternidad, de la iglesia y de una buena muerte. Es el primer hombre que creyó en Jesús desde antes de verlo nacer. Sus manos fueron las primeras en recibirlo y en acariciarlo. Sus brazos los primeros que lo abrazaron y arroparon. Con el fruto de su trabajo mantuvo y alimentó a su familia, la madre y el Hijo de Dios. Con su empeño educó, formó y crió a Jesús. Le enseñó a trabajar la madera, a vivir en familia, a resolver problemas y a vivir sonriente sin perder jamás la esperanza. A Jesús le llamaban el hijo del carpintero y él a su vez llamó a Dios tal y como solía llamar a José. Abba, Padre, mi muy querido papá, porque supo encontrar en el Creador del universo la cercanía, dulzura y amor que de José el carpintero recibía. José es modelo de hombre justo, trabajador dedicado, esposo fiel, padre amable y jefe de familia fuerte. Es figura del padre que recibe a un hijo que sin ser suyo lo acoge como tal y lo gana para sí. Dios quiso a José para confiarle a Jesús. José quiso a Jesús confiando en Dios. A la tarde de su vida, José recibió la muerte, con Jesús y con María al lado suyo en su momento de pasar de esta vida al Padre. Una muerte tranquila por la certeza de haber cumplido con la tarea que Dios le confió, ser esposo para su madre y padre para su hijo. ¿Qué le parece? Así que para todo aquel que trabaja, que es esposo, que es papá, para todo aquel que morirá, San José puede ser nuestro santo patrono, ¿no? Patrono de una buena muerte. Ya ven nomás junto a quienes murió. Bueno, continuamos con esta plática hoy, la violencia familiar. Mara, ¿cuáles son los agentes externos que pueden provocar violencia en la familia y cuáles los internos? Pues mira, los agentes externos es precisamente ese medio ambiente que a veces no ayuda a que la familia esté unida. Vemos en este momento cuántos adelantos en la tecnología, cuántos medios de comunicación y la familia está incomunicada. En una casa podemos ver que hay 3 televisiones y cada quien está a lo mejor en el mismo programa, pero en diferentes lugares. Podemos ver que mientras el señor está mandando un fax, el niño está chateando, la mamá está hablando por teléfono, el otro está viendo televisión, todos medios de comunicación, pero la familia está incomunicada. Es un factor. ¿Cuál otro? A ver, te voy a proponer, alcohol, drogas, pornografía. Por supuesto, todo esto influye ese medio ambiente que contamina a la familia. Por eso hay que defenderla y estar como que con toda la sensibilidad para captar qué es lo que tengo que hacer para que la familia esté integrada. Mira, ya no se hacen sobremesas. Termina la comida y ves que oyes nada más comper, y cada quien se instala en su aparato de comunicación. Ya que hablas de sobremesa, ¿qué te parece la anorexia? Un terrible problema de nuestro tiempo en donde pues estamos distorsionando los valores, la belleza y también una válvula de escape para muchos jóvenes, hombres y mujeres también. Pero Mara, es que, mira, ay Dios, cuando la mamá que está por cumplir 50 años se chuta todos los infomerciales de la barra matutina, se compra cuanto producto anuncian allí, se mete a cuanta dieta conoce y todo el tiempo su conversación es no comer, reducir peso, meterse al gimnasio, todo.
Y las hijas que están pequeñas, ella no se da cuenta, pero las está haciendo unas niñas anoréxicas. Claro. Eso es una violencia callada. Mira, en programación ¿Qué neurolingüística es una hablamos habilidad? del término modelaje. La mamá quiere tener cuerpo de 15 años. Claro, somos modelos, no de las pasarelas de las grandes marcas, pero sí de la pasarela de la vida. Con nuestra propia vida estamos transmitiendo actitudes, valores, imagen de la vida. Una mamá que superflua totalmente, claro que no está transmitiendo más que lo externo. Una mamá que se queja todo el tiempo de lo que tiene que hacer en la casa, de que tiene que hacer la comida, de que tiene que limpiar, está transmitiendo que no vale la pena ser ama de casa. Una mamá que se queja del esposo y que incluso utiliza a los hijos como una arma para desquitarse de ese señor, está transmitiendo que el matrimonio no vale la pena. Por eso es tan importante que los papás seamos buenos modelos. Y ahí está la clave. Los hijos no van a tener los valores que tú les digas que tienen o deben tener. Si no los viven. Si no los viven. Monseñor La Leni, bolsa, perdón. Tú sabes, la Iglesia sabe qué porcentaje de matrimonios fracasan. Bueno, porque la estadística se puede tener a partir de las separaciones o de los divorcios, ¿no? ¿Es ascendente? Sí. ¿Sabes el número? Mira, desgraciadamente todos nos damos cuenta de que ha subido impresionantemente el número de divorcios. Y cuando hablamos de divorcio estamos hablando de un fracaso. En una ¿cómo se dice?, encuesta que hubo, apareció que recientemente más del 55%, fíjate, 55% de las parejas que se casan no llegan a 5 años. O sea, se terminan separadas. Entonces, esto nos da una estadística impresionante, ¿no? Algo muy serio, muy grave está fallando en la sociedad. ¿Qué será? Yo creo, mira. Que no se sabe a qué va uno al matrimonio. Definitivamente, yo creo que hay falta de conocimiento. Hay muchas influencias negativas. La mayor parte de la gente llega al matrimonio con prejuicios, por ejemplo. Prejuicios que hace la sociedad, prejuicios que hace la familia muchas veces. ¿Cómo cuál? Pues los prejuicios de que a la mujer no, ni todo el amor, ni todo el dinero, y al marido no le digas no sé qué, y el marido rapidito, temprano, como la basura a la calle. Tonterías de esas, ¿no? Dolores que se de dicen cabeza, que son dolores de dichos. cabeza todas las noches. Sí, de ese tipo de cosas. Entonces, mira, desde luego no tenemos que pensar que todos los fracasos matrimoniales se deben a la violencia, pero sí es cierto que en la mayoría de los casos los fracasos matrimoniales van a generar violencia de mucho tipo, ¿no? Es que esa etapa, Mara, creo que es una de las situaciones de más estrés y más dolorosas que se presentan en la vida, ¿no? O sea, el rompimiento, la rasgadura, la ruptura con el ser amado, ¿no? Claro. Vamos, el divorcio es así de lo más fuerte, ¿no? Es un fracaso. Definitivamente, es no haber sabido realizar ese matrimonio, ese sacramento todos los días, en el decir sí quiero de cada día, en el poner cada quien el 100% para que la pareja pueda seguir adelante. A ver, Mara habla de sacramento y este es tema totalmente tuyo. ¿Qué También sucede mío, porque yo lo vivo. cuando uno de los dos quiere vivir como dice Mara, pero al otro el sacramento le vale un cacahuate, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede uno amar sin ser amado? Es una posibilidad, sí. El amar sin haber sido amado es muy difícil, pero no es imposible, por supuesto, ¿no? Simplemente tenemos que ver que el amor no es solo una reacción o un sentimiento, es una decisión de la persona. Yo amo porque decido amar. Y te quiero a ti, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los papás, etcétera, no porque son buenos, sino a pesar de muchas limitaciones. Por eso decía yo al principio, hay que asumir la realidad como humana, con todas las limitaciones, pero entendiendo que allá hay un reto, Tú tienes defectos y yo también, tú me vas a ayudar a mí a superarlos y yo te voy a ayudar a ti a superarlos. No dejarse llevar y decir,
y luego que se escudan, dice, es que eres así, así me conociste. Pues sí, pero ya podías haber cambiado, ¿no? Y ya podía el otro también haber ayudado, haber visto cómo ir superando. Yo creo que muchas veces en los matrimonios hay que tener en cuenta que el matrimonio es la base. En los matrimonios no se da ese proceso de decir, nos vamos a ayudar a crecer, y a crecer en el amor, pero a crecer como personas, ¿sí? A veces hay una desproporción, así como se da el amor y el no amor, se da, por ejemplo, la dimensión de poder. El poder engendra violencia. Yo tengo poder y me siento con mi autoestima baja, entonces la compenso con decir yo soy más, tú eres menos, entonces ahí entra el poder. Además, no se está dispuesto a perder ese poder. Claro, pero ahí eso es lo que engendra la violencia continuada, porque puede haber agresión esporádica, pero cuando esta agresión se da continuamente porque quien tiene un poder X lo ejerce en contra de la otra persona y lo hace en una forma continuada, de diferentes formas, ya ahí se está dando violencia permanente. Bueno, vamos a platicar más adelante de cosas más fuertes, de un miembro de la familia que está generando violencia y él no quiere, pero pues es una realidad y no sabe cómo, ¿no? El ejemplo de un alcohólico, el ejemplo de una madre con un trastorno psiquiátrico o emocional, un trastorno afectivo, lo que hoy le llaman bipolar, y que no lo sabe además, no sabe que tiene ese padecimiento, pero que está generando mucha violencia, verbal o física incluso. Vamos a hablar de esto más adelante, pero antes le platico que en la Santa Sede existe un organismo que atiende todo lo que es la pastoral de la familia. Es el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Familia. Usted verá enseguida hablar a su presidente, es el cardenal Ennio Antonelli, y él define así también lo que es la familia, mire. En la sociedad sabemos que hay grandes dificultades. Hay una cultura hostil a la familia, como es también hostil a la vida desde su inicio hasta la muerte natural. Este reconocimiento total de la vida, del valor de la persona humana, vida y familia están estrechamente conectadas, y a esta cultura yo la llamo la cultura del individuo, la cultura del consumismo, la cultura de lo efímero, y precisamente por eso se mutila la identidad del hombre. El hombre no es solo individuo, sino que es persona, o sea, un sujeto singular, irrepetible, autoconsciente y libre, pero constitutivamente en relación. Por eso los vínculos no hay que verlos como una disminución de la libertad, sino verlos como la realización de la libertad. Los vínculos profundos entre las personas no son simplemente límites, son ante todo una potenciación, una realización de la persona. Bueno, ahí tiene usted nuevamente el ideal, pero del dicho al hecho, pues hay mucha distancia. Por ejemplo, hay un tipo de violencia que es muy fuerte, lo vemos cotidianamente en los semáforos, niños que limpian parabrisas, niños que venden chicles, niños que hacen maromas y que tienen que entregar una cuota a sus padres, que tal vez necesitan de ellos para complementar los gastos familiares, pero que tal vez los están explotando. La Fundación Juconi se encarga de esto, entre otras cosas, y para platicar sobre este tema recibo con afecto a Joana Serra, ella es cofundadora de Fundación Juconi. Joana, bienvenida, gracias. Gracias, Roberto. Mucho gusto estar aquí. Encantado. La Fundación trabaja con este tipo de niños y con ese tipo de padres, ¿sí? Sí, claro que sí. Trabajamos con niños que viven o trabajan en la calle o en el mercado. Y son niños que han sufrido una profunda violencia. Son niños que vienen de hogares que están en la pobreza extrema. Y esa combinación de pobreza extrema y violencia familiar es una combinación terrible y de ahí salen niños que están de plano huyendo de esa violencia o niños que están trabajando, como tú decías, muchas veces para traer un ingreso a la familia, pero vivir ese estado de estar en la calle es una violencia tremenda. A lo mejor no le están pegando directamente, pero un niño no puede estar en lugares como la calle donde están expuestos a muchos peligros. ¿O qué te parece que son niños que los vemos trabajando en la calle, pero que duermen abajo de un puente porque tuvieron que salir de su casa porque la violencia que allí vivían ya era insoportable?
Voy a hacer una pausa breve, regreso pronto para seguir hablando de este tema, hablar sobre estos otros tipos de violencia provocados por desórdenes emocionales, por drogas, por alcohol, y también para saber pues cuáles son las soluciones, ¿no? En la psicología, en una fundación que trabaja para resolver esto o desde el pulso de la fe. Vuelvo con esto y con más. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con Maga Albarrán, psicóloga, especialista en desarrollo humano y en orientación familiar. Estoy platicando también con Joana Serra, cofundadora de la Fundación Juconi, y con Monseñor Enrique Glenny Graue, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Familia, la Juventud y los Laicos. Joana, estos niñitos que desde temprana edad viven esa violencia, necesitan de pronto encontrar alguna voz, ¿no? Me parece que en la Fundación Juconi la han encontrado. ¿Y qué es lo que tú puedes decir sobre esta realidad que esos niños viven? Los niños que han sufrido una violencia, que tuvieron que salir de su casa o que la siguen viviendo, ¿no? Yo quisiera que es importante que entendamos qué pasa con un niño que nace en un hogar donde hay violencia. Porque estamos viendo ahora de la neurociencia que los primeros 5 años son importantísimos para el desarrollo cerebral. Y en esos primeros 5 años, si no hay una relación positiva, si no hay una relación de mucho amor y de mucho cuidado, empiezan a haber un daño en el desarrollo del cerebro. Y de ahí en adelante afecta tanto su comportamiento como su capacidad de aprender, como su tendencia a tener enfermedades de estrés a largo plazo, como diabetes, como hipertensión. O sea, afecta cómo va a estar ese niño toda su vida. Entonces yo creo que es importantísimo que como sociedad empezamos a dar apoyos de calidad a esas familias que necesitan tanto apoyo para salir de ese ciclo vicioso. Mientras yo platico con Joana Serra, usted ve en pantalla datos sobre la Fundación Juconi para que usted tenga más información sobre lo que hace esta fundación. Pero yo te pregunto concretamente, Joana, ¿qué hacen en Fundación Juconi? Háblanos ya de la fundación. Empezamos con los niños, es como un foco rojo, esos niños están en la calle y así llegamos a las familias. Siempre hay que llegar con la familia. Y ahí muchas veces encontramos otros hermanos que están viviendo una situación igual de difícil. Y empezamos a trabajar con la familia para que los papás que han vivido el mismo problema, como tú decías, muchas veces están repitiendo los mismos patrones. Empezamos a trabajar con ellos para que se den cuenta del daño que está pasando, que empiecen a aprender nuevas formas de relacionarse, que son formas más positivas, que también empiezan a tratar su propia terapia, su propio dolor. En muchos casos las mamás han vivido cosas terribles que nunca han tenido a alguien que le ayude, que le apoye a recuperar de este estrés que también vivieron. A medida que uno va teniendo éxito con la mamá, induce un cambio con su trato con los hijos, empieza a dar información que la mamá se da cuenta de que no debe estar su hijo en la calle y construir una nueva forma de relacionarse. Maga, en situaciones ya de plano así fuertes como alcohol, adicciones o trastornos emocionales, está de moda de plano el trastorno bipolar, ¿no? ¿Qué hacer? Cuando ya de plano uno no puede. ¿Recomiendas ayuda técnica? Buscar ayuda, por supuesto. El primer paso es darse cuenta. Si yo me estoy dando cuenta de que soy el foco de división, de agresión en la familia, pues pido ayuda. Y esto no es reconocerme que estoy loco, que estoy mal, simplemente que no puedo sola. Y aquí, bueno, yo en mi libro hablo de una despensa emocional, ¿cuál? Psicológica, espiritual. Tiene 4 ingredientes: el amor, la atención, la aceptación y la aprobación. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama La riqueza de ser mujer. A ver, puntualiza otra vez. El amor, la atención, la aceptación y la aprobación. El amor que tiene que ser incondicional, muy parecido al amor de Dios. Es ese amor que dice no te amo por qué, sino a pesar de.
la atención que implica sentarte con tu hijo a platicar, a decirle inclusive, ¿sabes qué? Perdóname porque no sé manejar mis emociones, pero voy a pedir ayuda. Verle a los ojos, contactar con él a través de esa mirada. La aceptación que implica no comparar a ese hijo con nadie. Ay, de veras, qué diferente es a tu hermano mayor, ¿no? ¿Sí? O a tu hermano el pequeño. Que propiciamos esa choque entre los hermanos y esa rivalidad. Los mismos papás al hacer esas comparaciones y ese hijo se siente que no vale, se siente pues minimizado. Bueno, por el tiempo que es un chicote aquí castigador, vamos concluyendo. Si usted está viviendo alguna situación de violencia en su familia, puede buscar apoyo en la psicología, en el desarrollo humano, en la orientación familiar, en la iglesia, sea la que sea su fe, pues son allí orientadores espirituales, ¿no? O en las fundaciones que por esto trabajan. Yo le voy a pedir una conclusión a cada uno de nuestros comentaristas que puede ser de mucha utilidad para cerrar este tema de hoy. Joana. Yo quisiera invitar al público a tomar conciencia de que como sociedad tenemos que realmente estar ofreciendo una atención de calidad a esas familias que necesitan un gran apoyo y que vean, ojalá con la Fundación Juconi o con otras organizaciones, la forma de llevar el apoyo a las familias que más la necesitan. Maga. Trabajemos en la familia y por la familia. La mujer especialmente es el corazón de esa familia, el corazón del mundo que necesita que no perdamos nuestra identidad de mujeres y seamos en la familia un reflejo del amor de Dios para nuestros hijos. Monseñor. Mira, el problema de la violencia es muy complejo y por tanto la solución tiene que ser también complicada, no complicada, compleja, es decir, interdisciplinar. Hay elementos genéticos, hay elementos de cultura, hay elementos de familiares, etcétera. Sin embargo, yo creo que también hay que incluir también en todo esto la dimensión de la fe, ¿sí? La fe, que es un elemento que ayuda muchísimo, junto con lo demás, ¿no? A salir adelante. A mí me parece que es muy importante el asumir esto que nos presentaba precisamente el 6º Encuentro Mundial de las Familias, vivir los valores, promover, propiciar los valores en la sociedad, en la familia sobre todo, porque va a repercutir también después en la sociedad y en cada individuo. Y partir de un dato, no se puede trabajar solo desde la perspectiva de la fe, pero tampoco se puede excluir a la fe de la perspectiva psicológica, sociológica, etcétera. Tiene que haber un trabajo interdisciplinar. Partiendo de este dato, que es muy importante, la acción de Dios, que siempre es una acción importante y fuerte, nos pide y nos pone el ejemplo el perdón, vivir el valor del perdón. Ya desde el principio con Caín y Abel se habla de que nadie tiene derecho a tocar al asesino, ¿verdad? Y en el caso de Cristo, que Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando Él está con la máxima violencia en la cruz, su primera palabra es de perdón. Y aprender a perdonar, que es bien difícil, pero recordar una cosa también importante, un principio de la gracia. La gracia supone la naturaleza, hay que utilizar todos los elementos, pero la gracia perfecciona la naturaleza. No perdamos de vista eso. A ver, Maga, voy a ver un minutito más. Cuando no se puede perdonar lo imperdonable. Mira, yo creo que siempre se puede perdonar. Y el resentimiento es el veneno que tú te tomas creyendo que le va a hacer efecto al otro. Tenemos que trabajar en ese perdón, que no es olvidar, porque la historia ahí está, escrita, pero sí se puede perdonar liberándonos y sanando nosotros mismos. Joana, cuando hay un golpeador en la casa, cuando hay uno que cobra la quincena, se lo gasta todo en chupe y en mujeres y en prostíbulo, cuando no paga los gastos, la comida, las escuelas, ¿qué? Yo creo que hay que buscar apoyo y ayuda. Yo creo que es difícil perdonar así. Creo que hay que buscar apoyo, hay que buscar fortaleza adentro de uno
y hay que recurrir a los apoyos que hay en la sociedad y luego quizá perdonar. Pero yo no pido a alguien que perdona sin tener realmente un apoyo que necesita en ese momento tan difícil. Oye, ¿conoces la frasecita esa que dice ni contigo ni sin ti? Ni sin ti porque me muero, ni contigo porque me matas. Este es como el límite, ¿no? José Enrique Greni. Cuando uno dice, ¿ya qué hago, no? Sí, hay situaciones que definitivamente no tienen una solución. La ayuda que mencionan ellos es imprescindible para quien es objeto de violencia, como para el violento, ¿no? Ambos necesitan, ambos tienen problemas serios, ¿sí? Y hay veces que definitivamente hay que separar a las gentes, ¿no? Definitivo. Pero eso no quita todo lo demás que se puede hacer. Hay que partir de otro dato. Quien es violento sabe que es violento y no le gusta ordinariamente ser violento. Pero es como el alcohólico. Es como una adicción, ¿verdad? Que lo reconoce. De la que no puede salir. Que lo reconoce. ¿Sí? Que lo sepa es un buen principio. Necesita ayuda. ¿Sí? Sí, ser victimarios muchas veces empieza como la víctima. Ándale. Y hay un proceso, por eso hay que empezar desde los chiquitos, desde los niños, para que el niño no acabe siendo un adulto violento. Bueno, pude tener unos minutitos más para platicar más con nuestros invitados. Gracias, Joana. Gracias, Monseñor Greni. A tus órdenes. Gracias, Maga. De nada, Gracias. Roberto. Bueno, yo cierro, no es cursilada, de veras, con eso del poeta español Antonio Machado que dice, si piensas que de tu matrimonio ya solo quedan cenizas, mete la mano en esas cenizas, en ese rescoldo, más con cuidado, es posible que te quemes. Siempre hay la posibilidad, claro, de dejar de culpar al otro y reconocerse uno como la causa. En otro tema, vámonos hasta Roma, gracias a las imágenes del Centro Televisivo Vaticano, para entregarle a usted la audiencia general, celebrada el miércoles de esta semana, presidida por el Papa. Es la primera ya de este año 2009 que se celebra a cielo abierto, fuera ya del aula Paulo VI, gracias a que el clima en Roma ya es un poco amable, aunque sigue mucho frío, así que usted verá al Papa con un abrigo blanco de lana grueso sobre la sotana, mucho viento también, frío, y ya ha dejado las catequesis sobre San Pablo y está retomando ahora las catequesis sobre los doctores de la Iglesia. Esto dijo el Papa en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, San Beda el Venerable, uno de los eruditos más insignes de la alta Edad Media, nació hacia el año 670 en la región inglesa de Northumbria. A los 7 años, sus parientes lo confiaron al abad de un monasterio benedictino cercano para su educación. Tras una vida de estudio, escritura y docencia, murió en mayo de año 735. A su reflexión teológica basada en la Sagrada Escritura, comentada a la luz de Cristo y de la Iglesia, unió el interés por la historia, componiendo varias obras en este campo que le merecieron el reconocimiento de padre de la historiografía inglesa. Cultivó también la teología litúrgica y son bien conocidos sus comentarios a los evangelios dominicales y festivos, con los que invita a los fieles a celebrar gozosamente los misterios de la fe y a ser coherentes con ellos en la propia vida. Con este modo de hacer teología, entrelazando Biblia, liturgia e historia, San Beda dejó un mensaje actual para los distintos miembros de la Iglesia y con su producción literaria contribuyó eficazmente a la construcción de una Europa cristiana. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular los miembros de la Comisión Promotora del Monumento en Sevilla, Papa Juan Pablo II, y a los componentes de la Fundación Padre Leonardo Castillo de esa misma ciudad, acompañados por el señor Cardenal Carlos Amigo Vallejo, a los seminaristas y fieles de la Diócesis de Cartagena, con su obispo, Monseñor Juan Antorek Pla,
así como a los demás grupos venidos de España, Chile, México y otros países de Latinoamérica. Que la palabra, el ejemplo de San Pedro el Venerable os ayuden en vuestra vida cristiana. Muchas gracias. Al término de la audiencia, como siempre, el Papa impartió la bendición apostólica válida, le recuerdo, a través de la televisión. Pater noster, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Muy agradecido con usted por los correos que nos envía, que yo quisiera leer todos, pero pues son muchos y son muy buenos. La mayoría piden un cambio de horario, un horario mejor. La mayoría pide una repetición del programa. Estamos trabajando en ello. Yo también me sumo a sus opiniones. Carmen Acevedo, por ejemplo, dice, muchas gracias, Carmen, pedir orientación ya que quiero obtener un documento que se publicó en enero pasado durante el encuentro de las familias, es en el que se dan recomendaciones para vivir en familia y en sociedad, no sé cómo se llama, pues aquí tengo al secretario ejecutivo, todavía no se va. ¿Cómo encuentra ese documento? Estamos preparando todas las ponencias para subirlas a la página web. Hemos tenido algún problema técnico actual en la página, pero se está solucionando y vamos a subir, desde luego publicaremos aquello. Estamos también preparando DVDs de todas las conferencias filmadas y tendremos todos los temas subidos a la página web. Este documento donde se dan recomendaciones para vivir en familia y sociedad, ¿cómo se llama? Yo creo que es eso, Familia y Sociedad, es una de las ponencias del segundo día que hubo, o del tercer día, porque el segundo día fue cuestión de legislativa y todo eso. Entonces, que les dé un poco de tiempo y que busquen la página. Un poquito, que nos tengan paciencia, que se arregle este problema técnico de nuestra página web. ¿Cuál es? www.emf2009.com, Encuentro Mundial de Familias 2009.com. Qué bueno que todavía andabas por aquí. Sí, pues aquí estamos todavía. Domi Lozano dice, tengo 25 años y me gustaría que abordaran temas para jóvenes. Conozco a varios que no se pierden su programa y estaría bien que nos hablaran de Dios desde el punto de vista de los jóvenes. Gracias por el tiempo que le dedica a leer este email. No, pues con gusto, Domi. Por supuesto, qué buena idea. Temas para jóvenes, ¿por qué no nos escribes? Tú misma vienes, traemos a algunos otros jóvenes y pastoral juvenil, ¿no? Puede ser, ¿no? Y por último, la familia Carbonell, digo por último por ahora, ¿no? De los tres que puedo leer. Saludos desde España. Y dice que son asiduos al programa vía internet. Sí, pues en efecto, este programa, como todos los de Canal 40, se pueden ver en vivo desde la página de internet, pero también en la videoteca se pueden ver los programas pasados. La página del canal es www.proyecto40.com.mx. Busca en programas, le da clic, busca el Pulso de la Fe, le da clic, en videoteca, le da clic, ahí están los programas que se han transmitido, ahora ya están regularizados, hasta el pasado, ahí se encuentra. Gracias por escribirnos, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Por último, si tiene violencia en su familia, no todo está perdido, ¿eh? Es necesario ponerse en pie, ¿no, Joana? Es decir, yo puedo tener más que una familia, un hogar, ¿no?
más que una casa, un hogar? Yo creo que hay que buscar la ayuda que hay. Desafortunadamente hay que hacer un gran esfuerzo en México para que esta ayuda esté más visible. No tenemos, por ejemplo, en México un centro nacional para niños expuestos a la violencia. Ándele. Eso es algo que necesitamos. Hay organizaciones que están trabajando en ello. Nosotros somos uno que realmente queremos hacer la diferencia. Pues sí, dése la oportunidad, ¿no? Busque qué es lo que está ocasionando en usted mismo esas situaciones. Gracias, feliz semana. Ah, oiga, próximo programa, no se lo pierda, ¡guau! La crisis económica. En medio de una crisis mundial, una crisis política, una crisis militar que se está viviendo. No me diga que la ocupación estadounidense en Irak es gratis y no cuesta nada. Una crisis también de valores, una crisis moral en la sociedad, una crisis religiosa, porque hay sectas, hay esoterismo, hay brujería, hay cultos extraños. Ese es el tema de la próxima semana, la crisis económica y todas estas crisis alrededor de este asunto. ¿Cómo salir triunfante, si es que podemos salir de una crisis económica? Próximo domingo, ahí les espero. Gracias.